Este es el informe de Benjamin Fulford del 1 de junio de 2026, así que sin más, comenzamos. Los ejércitos occidentales, que se consideran éticos, han llegado a un acuerdo con China y Rusia para unirse a la Corte Penal Internacional reformada. China, por su parte, ha declarado que posee documentos completos relacionados con Epstein. Ahora, China tiene derecho a revelar los nombres que las autoridades estadounidenses ocultaron deliberadamente. Esta amenaza por sí sola obligará al gobierno estadounidense a reconsiderar su postura sobre la divulgación completa de la información. Según fuentes militares occidentales y de sociedades secretas asiáticas, a esto le seguirá el arresto de todas las figuras principales de los malos. Esto es posible porque Estados Unidos ha sufrido la mayor derrota militar de su historia y la incapacidad de apoderarse del petróleo iraní hace que el fracaso sea inevitable. Cuando la corporación estadounidense colapse, también lo harán las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI, etc. Esto provocará la caída de las familias Rockefeller y Rothschild. Para comprender esto, necesitamos una visión general del tipo de personas con las que estamos tratando y de cuán malvadas son. Comencemos con el interruptor de seguridad que Virginia Giuffre tenía. En él afirma que el trueno de Satán, Hanks y Clooney hacían cosas muy malas en la isla. También afirma que el señor Portas hacía experimentos ilegales con este tipo de seres pequeños. Para quienes no lo sepan, Hanks es en realidad Michael Rockefeller. El trueno de Satán es nieto del pintor austriaco. Comparen las fotos de la esposa del pintor austriaco, Eva Braun, y la abuela del trueno de Satán, Anne Dunham, y lo comprobarán ustedes mismos. Aquí se menciona a doña Hilaria, hija de David Rockefeller y pariente del pintor austriaco, junto con varios líderes mundiales. Hillary ordenó enviar al otro barrio casi a una docena de detectives de Nueva York para encubrir un vídeo en el que hacía cosas muy malas a seres pequeños. Estas personas se consideran por encima de la ley y se creen que pueden enviar a la gente con impunidad. La familia Rockefeller lo controla todo, a través de una red de más de 200 fundaciones. Controlan las Naciones Unidas, la organización nefasta, el Banco Mundial, las empresas de la lista Fortune 500, etc. Obtuvieron este poder mediante una combinación de enviar a la gente al otro barrio, sobornos, etc. contra la Reserva Federal. Durante siglos buscaron la dominación mundial desde la Gran Asiria, cuyas fronteras se extendían desde las orillas del Nilo hasta el Éufrates. Estos asirios enviaban gente al otro barrio a deidades como Baal, Moloch, Satanás, etc. Aquí se puede escuchar al rabino Avi Finkelstein decir en el programa de radio de Hal Turner: solo en este país, refiriéndose a Estados Unidos, nos llevamos entre 100.000 y 300.000 seres pequeños y les hacemos lo que les hacemos. Esto explica por qué a lo largo de los años ha habido numerosos reportajes periodísticos sobre dientes, dedos y otras cosas encontradas en las hamburguesas de McDonald's. El rabí no se jacta de poder hablar abiertamente sobre este tema porque los narigudos llevan siglos lavando el cerebro a los europeos. Cuando escuché esta noticia por primera vez hace muchos años, estaba tan adoctrinado que no pude reconocer la verdad. Muchos en Occidente siguen estando demasiado adoctrinados para comprender esta horrible realidad. Sin embargo, la mayoría de los no europeos no han sido sometidos a un lavado de cerebro y los miembros de los malos saben que el momento de rendir cuentas es inevitable. Por eso conspiraron para enviar al otro barrio al 90% de nosotros y someter al resto. Ese era el objetivo del bicho y de los elixires milagrosos. El plan fracasó y la red internacional está estrechando el cerco sobre los Rockefeller y otros líderes de los malos. Dado que aún controlan grandes corporaciones, sus filiales como el Gran Buscador, redes de información corporativas, etc., ahora están intentando desesperadamente distraer a la gente con lo de siempre, todo falso. Recientemente, por ejemplo, un actor que se hacía pasar por el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en más de 8 ocasiones que estaba a punto de cerrar un acuerdo con Irán. Mientras tanto, el actor de televisión Pete Hegseth, interpretando al secretario de Defensa, declaró en una reunión militar internacional que cualquier acuerdo con Irán sería beneficioso.
Irán no tiene intención de transigir con esta gente. El ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, líder supremo de la revolución islámica, dijo al mundo musulmán en un mensaje a los peregrinos durante el Hajj: el régimen sionista destrozado y el cancerígeno Israel se acercan a las etapas finales de su miserable existencia. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Arghachi, declaró ante las Naciones Unidas que lo que han hecho no va a quedar impune. En un comunicado difundido el jueves, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria afirmó que Oriente Medio no conocerá la paz hasta que este régimen malvado sea borrado de la faz de la tierra. La derrota en la guerra contra Irán significa que el ejército estadounidense ya no obedece las órdenes de los falsos líderes del Knesset, como Trump y Gesed. El intento del falso Congreso del Knesset de aprobar una ley que unifique los ejércitos de Estados Unidos e Israel es simplemente una muestra de desesperación. En este vídeo con efectos especiales generados por ordenador, un almirante de alto rango explica que la Armada estadounidense desobedeció una vez más las órdenes de ir a por Irán porque habría sido un acto suicida prácticamente. Según fuentes de inteligencia militar estadounidenses, a finales de este mes tendrá lugar una reunión de altos mandos militares de Estados Unidos para debatir formas de derrocar al gobierno de los malos. Antes de continuar, queremos destacar el cambio más significativo para la humanidad desde los informes de la semana pasada sobre incendios y problemas agrícolas. La humanidad ahora puede producir alimentos sin utilizar plantas ni animales. De ahí la importancia del anuncio de que la mantequilla cultivada en laboratorio estará disponible en los supermercados para 2027. Esta mantequilla se creó mezclando carbono del aire e hidrógeno del agua, lo que produce carbohidratos. La adición de nitrógeno también permite la producción de proteínas. Las implicaciones son asombrosas. En teoría, esto significa que podríamos alimentar a billones de personas y al mismo tiempo restaurar gran parte de nuestras tierras agrícolas para convertirlas en hábitat natural para la vida silvestre. También significa que la humanidad ya no dependería del Sol para sobrevivir y podría expandirse exponencialmente por todo el universo. Por supuesto, primero debemos asegurarnos que los humanos puedan sobrevivir y prosperar con este alimento. Sin embargo, parece que los replicadores de alimentos que aparecen en la ciencia ficción están a punto de convertirse en realidad. Este es el objetivo de abundancia futura de la que los malos intentaron privarnos. Quieren que sigamos siendo su fuente de alimento y mano de obra para siempre. Dicho esto, volvamos a la lucha actual para acabar con el dominio de los malos. Esto es lo que dice la inteligencia militar estadounidense al respecto. Estados Unidos perdió el conflicto contra Irán. Irán no se despertó una mañana y decidió luchar contra Estados Unidos. Llevaban 20 años preparándose para ese momento. Incluso realizaron ejercicios militares el año pasado para estudiar las tácticas estadounidenses en el campo de batalla. Mientras Estados Unidos dormía, Irán planeaba. Pero esto es lo que realmente están haciendo. Irán no busca la victoria en el campo de batalla, no la necesitan. Están cortando el suministro de alimentos a toda la región del Golfo Pérsico. Están yendo a por las plantas desalinizadoras. Arabia Saudita obtiene el 60% de su agua de estas plantas. Un ataque con drones dejaría a 10 millones de personas sin agua en 2 semanas. Sin agua, Arabia Saudita caería. La caída de Arabia Saudita provocaría el colapso del petrodólar. El colapso del petrodólar implicaría el colapso de la economía estadounidense desde adentro. Y la situación solo empeora. Estados Unidos está gastando millones de dólares derribando drones iraníes, cada uno con un costo de $50.000. Literalmente se están arruinando intentando defenderse. Los precios de la gasolina han subido más del 50% desde que comenzó el conflicto. Esto es un conflicto económico, no militar. Los imperios no se derrumban por las bombas, sino por el colapso de sus monedas. El petrodólar ha financiado el poder estadounidense durante más de 50 años. Irán lo sabe. Un solo ataque al suministro de agua de Arabia Saudita bastaría para acabar con él. Trump exige la rendición incondicional. Irán responde: ni acuerdo, ni alto el fuego, ni negociaciones. Esto no es un conflicto que Estados Unidos pueda ganar, y en el fondo lo saben. Los persas han visto cómo este plan destruía imperios durante siglos. El gobierno de Arabia Saudí afirma que el boicot al petróleo está destruyendo su reino. Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita a 4 importantes países asiáticos están disminuyendo drásticamente, y los ajustes de precios por sí solos no bastan para recuperarlas.
Los pedidos de China en junio cayeron a aproximadamente 600.000 barriles diarios, la mitad del nivel de abril y apenas un tercio de los 1,6 millones del BPD de febrero, mientras que India, Japón y Corea del Sur redujeron sus suministros entre un 30 y un 35% en los últimos 2 meses. Sinopec, el mayor comprador de Arabia Saudita, redujo sus compras mensuales de 10 millones de BPD en febrero a 2 millones en junio. La explicación habitual: introducciones relacionadas con el conflicto, riesgos asociados al proyecto de Hormuz, incertidumbre en el tránsito, ya no es válido. El 10 de marzo, el oleoducto este-oeste de Aramco alcanzó su máxima capacidad, desviando la mayor parte de las exportaciones saudíes a través de Yambú en el Mar Rojo. El problema logístico se ha resuelto. Lo que queda es una crisis de precios, que se agrava mes a mes a medida que las refinerías asiáticas estandarizan el uso de crudo más barato procedente de Rusia, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita a China, su principal cliente, se estimaron en aproximadamente 600.000 barriles diarios en junio, una cifra inferior a los aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios de abril y los 1,6 millones de barriles diarios en febrero. No se trata de un descenso estacional, sino de una reducción a la mitad que se ha repetido durante varios meses consecutivos. La coalición naval anglo-francesa protege el tránsito para los clientes europeos, pero no espera que Arabia Saudí participe en ningún aspecto. Esto significa que Europa se suma al boicot del petróleo saudí impulsado por la familia Rockefeller. Como prueba de que Irán controla ahora a Oriente Medio, cabe señalar que cuando lanzó un ataque militar contra Cuba y la semana pasada, este último invocó su derecho a la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas el 28 de mayo. Esta fue la primera demanda legal formal presentada por un Estado miembro del Consejo de Cooperación del Golfo en solitario, sin que ningún otro Estado miembro del Golfo estuviera dispuesto a actuar en su favor. Arabia Saudí ha establecido líneas directas de comunicación con todos los funcionarios iraníes involucrados en las negociaciones del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, el presidente y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, excepto con aquel cuya firma constitucional es necesaria para la ratificación, el líder supremo. Mojtaba Khamenei, de Irán, se comunica desde un búnker subterráneo mediante notas manuscritas entregadas por mensajeros en motocicleta, y el Consejo Militar, que controla el acceso al mismo, ha bloqueado la comunicación con el gobierno iraní elegido democráticamente. La supervivencia financiera de Arabia Saudita cada vez depende más de un memorando de entendimiento sobre el que no tiene ningún control, porque quien lo firma se encuentra tras un muro que ni siquiera el presidente electo de Teherán puede superar. Los miembros de la familia real saudí son criptojudíos que sirven a la Knesset de Montreal, por lo que son boicoteados en la Knesset controlada por los Rockefeller. Periodistas de medios de comunicación con el cerebro lavado están atónitos por la caída de los precios del petróleo. El periodista especializado en precios del petróleo, Robert Rapier, escribe: sin duda, esperaba que los precios fueran significativamente más altos a estas alturas. Los cálculos físicos parecen irrefutables. Si se reduce la oferta del mercado en esa cantidad, los precios deberían responder rápida y decisivamente. No comprende que el estrecho de Hormuz está abierto y el bloqueo del suministro de petróleo solo ocurre en el mundo de fantasía de Internet, controlado por los malos. Por eso, los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido más del 50%, mientras que los del petróleo están bajando. Para evitar la quiebra de su empresa estadounidense, los malos agotaron las reservas estratégicas de petróleo y las vendió a extranjeros. Por eso, el coronel McGregor revela que Trump vendió secretamente casi 18 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas a países asiáticos a precios inferiores a las del mercado. Las reservas de petróleo de Estados Unidos se están agotando actualmente a un ritmo de más de 9 millones de barriles por semana. Los expertos afirman que las existencias se agotarán en julio o agosto. Por ello, los directores de la Agencia Internacional de Energía, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, todos ellos controlados por los Rockefeller, celebraron una reunión de emergencia. Declararon que el conflicto estaba teniendo un impacto significativo y altamente asimétrico en el suministro de energía, la seguridad alimentaria y la actividad económica en todas las regiones. Las organizaciones advirtieron que si persisten
las interrupciones en el transporte marítimo, el continuo agotamiento de las reservas de petróleo antes del pico de demanda estival en el hemisferio norte podría aumentar los riesgos para la seguridad del suministro, empeorar las condiciones del mercado y socavar la estabilidad económica general. Las organizaciones también expresaron su preocupación por el aumento de los precios de los fertilizantes, advirtiendo que los mayores costos podrían afectar la producción agrícola en muchos países al comienzo de las temporadas de siembra, lo que podría exacerbar los problemas de seguridad alimentaria y las presiones inflacionarias. Lo que estas organizaciones controladas por los Rockefeller no mencionan es que los precios solo suben en los países que controlan, como Estados Unidos. Aquí en Japón, por ejemplo, los precios de la gasolina son los mismos que antes del conflicto con Irán. Los Rockefeller están perdiendo claramente el control de los mercados energéticos y, por consiguiente, del petrodólar. Pero eso no es todo. También están perdiendo el control de la producción de armamento. La incapacidad de los costosos sistemas de armas estadounidenses para contrarrestar los drones iraníes de bajo costo ha llevado a varios países a dejar de comprar armamento a empresas controladas por los Rockefeller y los malos. Canadá, por ejemplo, anunció planes para adquirir una flota de aviones de alerta temprana de la empresa sueca SAF, en lugar de optar por una alternativa de Boeing, en un esfuerzo por reducir su dependencia de las empresas de defensa estadounidenses. Canadá también adquirirá una flota de submarinos de la empresa alemana ThyssenKrupp Marine Systems o del astillero surcoreano Hancha Ocean. Todos los aliados occidentales se están distanciando decididamente de las empresas armamentísticas controladas por los Rockefeller. Japón, por ejemplo, está reemplazando su fuerza aérea de fabricación estadounidense con aeronaves desarrolladas en cooperación con Italia y Gran Bretaña. La pérdida de ventas militares fue una de las razones por la que Boeing anunció que China les compraría 200 aviones. Sin embargo, los chinos no están interesados y están llevando a cabo una campaña activa para boicotear y llevar a la quiebra a las empresas controladas por los Rockefeller. Por su parte, Japón está irritando a China al comenzar a exportar armas a otros países. Filipinas, por ejemplo, está considerando la compra de destructores y misiles superficie buque japoneses. Nueva Zelanda y Australia también se preparan para adquirir destructores de clase Mogami y otros sistemas de armas japoneses. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró al diario japonés Nikkei Asia que Ankara ve un gran potencial para la cooperación en la industria de defensa con Tokio y señaló que el desarrollo conjunto de vehículos aéreos no tripulados y capacidades complementarias en tecnología antidrones podría abrir importantes oportunidades para ambos países. Japón también enviará por primera vez oficiales de las fuerzas de autodefensa al comando de la OTAN en Alemania, según anunció el Ministerio de Defensa japonés. Así pues, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial estamos presenciando el nacimiento de una alianza militar entre Turquía, Japón y Alemania, que llena el vacío dejado por el colapso militar de Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia también está tomando medidas. Varios políticos de alto rango del Partido Alternativa para Alemania viajarán a San Petersburgo la próxima semana para asistir al foro económico más importante del Kremlin, por invitación del círculo íntimo de Putin. Fuentes rusas del FSB afirman que Alemania planea destituir al canciller Friedrich Merz, vinculado a la familia Rockefeller, y salvar su economía sustituyendo la costosa energía suministrada por los Rockefeller por energía rusa barata. Rusia también está tomando medidas contra la Unión Europea. El Banco de Rusia acaba de ganar una demanda de 18,2 billones de rublos, 256.000 millones de dólares, contra Euroclear en el Tribunal de Arbitraje de Moscú por los planes de la Unión Europea de utilizar activos rusos congelados para financiar a Ucrania. Rusia podría usar esto como pretexto para expandirse en Europa Occidental y para el reembolso de miles de millones de dólares que se le adeudan. En cualquier caso, todos los países europeos están rompiendo definitivamente sus lazos con Estados Unidos. Según una encuesta encargada por la Fundación Bertelsmann de Bélgica, solo el 31% de los europeos considera a Estados Unidos el aliado más importante de la Unión Europea, frente al 51% en otoño de 2024. Perder el control sobre Europa, el sector energético, el ejército estadounidense y la industria armamentística no es todo. Otro pilar importante del poder de los Rockefeller y los malos es el control sobre la industria farma y las asociaciones médicas. También eso está peligrando. Tras el bicho, los Rockefeller están quedando al descubierto como nunca antes. Un valiente laboratorio independiente analizó 5 elixires milagrosos y dio positivo al componente
tóxico que están en los herbicidas. Están introduciendo directamente porquería en el cuerpo de los seres pequeños, eludiendo sus defensas naturales. Mientras tanto, la inteligencia militar japonesa informa que importantes fabricantes de cosméticos naturales han sido adquiridos por grandes empresas de productos químicos de higiene, cómplices de una política destinada a reducir la población mundial mediante aditivos dañinos. Estas adquisiciones incluso incluyeron acuerdos para mantener en secreto los nombres de las empresas adquirientes que producen esos químicos sintéticos, continuando así el engaño a los estadounidenses en Europa y Estados Unidos. Ahora, un alto funcionario de la Fundación Puertas acaba de revelar que una cepa del ébola ya se ha propagado a las principales ciudades estadounidenses en las últimas semanas. Los primeros casos se están ocultando deliberadamente, a la espera del momento oportuno, y parece ser que ese momento oportuno es la Copa Mundial de la FIFA. Dudo que las autoridades y los militares estadounidenses estén demasiado adoctrinados y son demasiado cobardes para actuar. Lo que venga, pues será inevitable. Cada vez que el señor Puertas u otras figuras prominentes del movimiento de los malos aparecen en público, se forman multitudes enfurecidas espontáneamente. Hay un vídeo que muestra a una multitud yendo a por el auto del señor Puertas, coreando "Arréstenlo". Lawrence Rockefeller, alias John Podesta, intenta distraer a las masas con su habitual propaganda sobre la supuesta existencia de extraterrestres. Las recientes y manifiestamente falsas afirmaciones gubernamentales sobre ovnis, la película de Steven Spielberg sobre extraterrestres y otras sagas espaciales fueron casi con toda seguridad financiadas por él. Ahora tenemos este título ridículo. La amenaza de un conflicto lunar en la década de 2030 está impulsando a la NASA y a Elon Musk a construir una gran base en la Luna lo antes posible. En otras palabras, otra operación de lavadito de dinero de la NASA. Por supuesto, Elon Musk debe estar soñando con escapar a la Luna. La policía francesa ha emitido una orden de arresto internacional contra él por cargos de producción de cosas malas en las redes. Ahora los rusos quieren acusarlo de haber enviado a alguien al otro barrio. Elon Musk debe comprender que sus satélites se utilizan para cosas muy malas. Todo esto podría llevarnos al uso de dispositivos que no dejan rastro, declaró Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal rusa. Ahora tenemos confirmación de nuestras fuentes chinas de que se trata de una persona real y de que estaba en China en una misión fallida para obtener protección. Otro hombre que busca una vía de escape es Peter Thiel. Es evidente que los rusos lo buscan por complicidad en cosas malas. Su empresa Palantir utiliza el programa Prisma directamente en los centros de mando de drones ucranianos de largo alcance. Esto fue confirmado por las cámaras de la CNN y Nick Payton Walsh, quien filmó a estos ucranianos planeando ataques en territorio ruso. El reportaje de la CNN muestra cómo el equipo de Palantir identifica los objetivos, incluido el ataque con drones a una escuela de Starovsk, que causó que 20 niños o más se fueran al otro barrio. Es probable que esta sea la razón por la que Thiel se mudó a Argentina. Compró una villa en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad, matriculó a sus hijos en colegios locales y se reúne regularmente con el presidente Javier Milei. Thiel cofinanció el proyecto Prospera, una ciudad-estado de 120 millones de dólares en Honduras con sus propias leyes, tribunales y sistema tributario. Cuando el gobierno hondureño intentó clausurarla, alegando que rompía la soberanía nacional, Próspera presentó una demanda por 10.000 millones de dólares. Posteriormente, Trump indultó al presidente hondureño que creó CEDE, obligó a Honduras a elegir un líder títere y ahora Próspera se está expandiendo, albergando una nueva base militar estadounidense en la isla. Así como los nazis financiaron su resurgimiento con el dinero del narco, después de la Segunda Guerra Mundial, sus herederos ahora intentan hacer lo mismo. Tras perder ingresos por la venta de petróleo, etc., intentan apoderarse de las ganancias del narco latinoamericano. Este es el verdadero significado de las amenazas contra Cuba y México y la designación de los cárteles como terroristas. Esta vez no lo lograrán. El viernes el presidente brasileño Lula
rechazó la decisión de Washington de designar a 2 grupos de delincuentes nacionales como organizaciones terroristas, condenando la medida como una injerencia inaceptable tras la visita a la Casa Blanca de su principal rival político. Esta vez no se permitirá que los malos huyan a Sudamérica, la Antártida ni a ningún otro lugar. Los círculos militares y de inteligencia de todo el mundo, así como la opinión pública, exigen justicia. El problema radica en que se trata de una secta ancestral con aproximadamente 1 millón de miembros, muchos de los cuales ocupan posiciones de gran influencia y riqueza. Quienes nacen en esta secta son, en cierto sentido, víctimas, como demuestran muchos casos. Existe una enorme red de pedos formada por colonos narigudos israelíes, que hicieron cosas muy malas. Si bien muchos creen que toda esta secta cananea debería ser enviada al otro barrio, la Alianza de los Sombreros Blancos cree que solo los líderes prominentes deberían ser juzgados por esto y recibir la pena de irse a jugar a las cartas con San Pedro. Para la mayoría de los miembros de esta secta, los Sombreros Blancos abogan por internar a los adultos para reeducarlos y enviar a sus hijos a internados para que reciban una educación moral adecuada. Además, al regresar con sus familias, deben ser vigilados las 24 horas del día. El objetivo es acabar de una vez por todas con esta secta intergeneracional que envían a mucha gente al otro barrio. Sin embargo, si los miembros de la Knesset no se rinden y aceptan esta decisión, sin duda serán linchados. Esta vez no escaparán al castigo, pues en su arrogancia pública han revelado la lista completa de miembros de su sinagoga de Satanás. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.